Voy a empezar este tapiz utilizando una rama rústica de 50 centímetros de largo. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar el medio de la rama y ahí voy a colocar dos hilos de 1,50 m utilizando el cordón de 5 milímetros con alma. Les dejo abajo el link si lo quieren comprar. Y lo que voy a hacer es colocarlos con el nudo alondra. Entonces lo voy a colocar de esta manera, uno al lado del otro. Acá voy a agarrar el segundo hilo desde la izquierda y voy a hacer un nudo festón tejiendo estos dos hilos, y acá voy a hacer un falso nudo alondra. Entonces voy a tejer hacia la derecha y acá voy a hacer un falso nudo alondra. Y para eso lo que voy a hacer es, voy a agarrar el hilo, lo voy a llevar hacia atrás del palo de esta manera. Luego lo voy a enhebrar de atrás hacia adelante por este agujerito de acá. Y acá me voy a fijar de que me quede bien ajustado a los otros dos hilos. Luego lo voy a cruzar hacia la derecha y lo voy a pasar por atrás del palo de esta manera hacia adelante. Y me voy a fijar de enhebrarlo por acá. Y ajusto bien. Ahora voy a agregar un hilo adicional de 1,30 m del lado izquierdo, bien pegado en el último nudo festón de acá. Y utilizando el segundo hilo desde la izquierda voy a tejer hacia la derecha el nudo festón, haciendo exactamente lo mismo que hice recién. Y ahora acá hago nuevamente un falso nudo alondra. Bien, esto lo van a continuar hasta llegar a el largo deseado del semicírculo que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer aproximadamente 3 hileras más o 4, voy a ver cómo va quedando. Y lo que ustedes tienen que ir fijándose es a medida que van a ir agregando hilos que sean más o menos del mismo largo. Entonces voy a hacer una vuelta más en la cámara para que vean cuando queden espacios qué es lo que tienen que hacer, y después el resto lo voy a hacer fuera de cámara. Entonces agrego nuevamente un cordón adicional de aproximadamente 1,30 m de largo, igual del último que agregué, y nuevamente utilizando como hilo guía el segundo hilo de la izquierda voy a hacer un semicírculo de nudo festón tejiendo hacia la derecha. Es muy importante para que este patrón quede lindo que cada uno de los festones quede bien pegadito al festón de arriba. Una técnica para eso es que pueden tirar del hilo guía un chiquitín para arriba cada vez que tejen. Eso va a hacer que no quede aire entre nudo y nudo y va a hacer que quede mucho más lindo. Bien, entonces acá ocurre lo que les comentaba recién. Fíjense que tengo mucho espacio entre el hilo guía y el próximo hilo a tejer. Si yo hago esto, si yo tejo acá, se me va a ir muy a la izquierda, y si yo lo tejo común, o sea normal, lo que sería bien derecho, acá me va a quedar un espacio sin tejer. Entonces lo que voy a hacer acá es agregar un hilo adicional de aproximadamente 1 metro, 1,10 m, y lo voy a agregar a este hilo guía con el nudo alondra al revés, es decir que lo voy a colocar partido a la mitad desde atrás del hilo hacia adelante. Y lo que va a hacer esto es como imitar el nudo festón. ¿Ven? Queda súper parecido. Simplemente estoy agregando hilo adicional. Y puedo seguir tejiendo tranquila desde acá. Sí es importante que el próximo festón lo hagamos bien pegado para poder como disimular ese aire que nos quedaría ahí si no.
y al final hago nuevamente un falso nudo alondra. Entonces ustedes van a repetir este proceso hasta llegar al largo deseado del patrón de semicírculos, y cada vez que tengan un espacio donde ya no tengan hilo, lo que van a hacer es agregar un hilo adicional con el nudo alondra al revés, y el largo lo van a ir determinando. Mi recomendación es que, por ejemplo, fíjense el largo que tengan desde el último festón hasta el hilo más largo o más corto que tengan, y hagan el doble de ese hilo. Por ejemplo, si yo desde acá hasta mi hilo más corto tengo 60 centímetros, voy a cortar un hilo de 1,20 m y lo voy a colocar con el nudo alondra al revés, tal como les mostré recién. Y si no, pueden ir fijándose de acuerdo a más o menos cuál es el largo del último hilo que cortaron. Esa también puede ser una forma. Bueno, yo voy a hacer creo que 3 hileras más, es decir que voy a agregar 3 hilos adicionales más, y les muestro cómo queda y cómo continuamos el tapiz. Bueno, una vez que lleguen al largo deseado del semicírculo, lo que van a hacer es marcar desde el principio de cada uno de los nudos festones 4 centímetros, y esto lo vamos a recortar todo por acá, lo vamos a peinar y va a quedar todo flequito. Yo al final hice 7 hileras de nudo festón, les dejo abajo en la descripción todos los hilos, los largos de cada uno de los hilos que agregué y los hilos adicionales que agregué y también sus largos. Así que lo que voy a hacer ahora en cámara rápida es cortar y peinar los flecos para que vean cómo queda. Bueno, una vez que recorté y peiné todos los flecos me quedó algo así, que lo que yo voy a hacer ahora es, una vez que lo cuelgue, lo voy a volver a peinar, lo voy a volver a recortar para que me quede más prolijo. Y les muestro cómo hacemos ahora la cadena con el cordón de 4 milímetros sin alma. Bueno, una vez que hayan prolijado el semicírculo, voy a empezar con la cadena con el cordón de 4 milímetros sin alma en color lila. Para esta cadena estoy utilizando 3 hilos de 4 metros cada una, y lo que vamos a hacer es varios rombos. Toda la cadena va a ser de rombos utilizando el nudo festón, y algunos rombos no van a tener relleno y otros sí, así que vamos a empezar a tejer. Muy importante colocar los hilos a una distancia por lo menos de 3 dedos desde el último nudo festón del semicírculo, porque yo quiero que toda la cadena vaya por debajo de los flecos. Es decir, que si yo coloco los hilos mucho más cerca, me va a ir justo bordeando el festón y me va a tapar los flecos, y yo no quiero eso. Hagamos de cuenta que hay hilo hasta acá, o sea que hay hilo del festón del semicírculo hasta acá, que es hasta donde llegaría el fleco. Bien, voy a empezar la cadena. Voy a cruzar los 2 hilos del centro de estos 3 hilos de 4 milímetros sin alma, y voy a utilizar cada uno de estos hilos como hilo guía para el rombo para cada uno de los lados. Entonces voy a hacer acá un primer nudo festón, y estoy utilizando como hilo guía el hilo que crucé de la derecha hacia la izquierda, y me fijo de ajustarlo bien hasta arriba de todo. Bien. Y ahora voy a seguir el pico hacia el lado izquierdo tejiendo estos 2 hilos de acá. Y ahora voy a hacer lo mismo hacia el lado derecho, utilizando como hilo guía el hilo que crucé de la izquierda hacia la derecha. Bien, entonces como les comentaba recién, vamos a tener algunos rombos con relleno y otros sin relleno. Entonces, estos que van a ser sin relleno, cuando yo cierre cada uno de los rombos, es decir, por ejemplo, voy a cerrar este desde el lado derecho utilizando el hilo guía del lado derecho, lo que voy a hacer es empezar a tejer con este hilo, que sería el de lo que sería el centro, el desde la derecha, el primero de la derecha. Normalmente lo que yo haría es empezar a tejer con este, pero para que no haya nada en el centro, para que haya un vacío, voy a empezar a tejer con este de acá. Entonces hago el primer festón hacia el centro, y ahora sigo con este que le continuaba hacia la derecha. Y lo mismo voy a hacer del lado izquierdo. Entonces voy a empezar a tejer con este de acá. Y continúo con el que le seguía del lado izquierdo.
Y ahora voy a cerrar el rombo utilizando como último hilo guía el de la derecha, no, me gusta más el de la izquierda, por encima del de la derecha. Una vez que tomen esta decisión, es decir, con qué hilo cerramos cada uno de los rombos, es con el mismo hilo que vamos a cerrar todos los rombos. Es decir, que si yo ahora elegí el de la izquierda por encima del derecho para cerrar el rombo, voy a elegir siempre ese para cerrar todos los rombos de esta cadena. Fíjense que el centro quedó como si fuera vacío. Entonces lo que voy a hacer ahora es continuar con el rombo de abajo y para eso voy a agarrar este hilo que continúa y voy a tejer hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y ahora voy a hacer lo mismo con este hilo de acá hacia la izquierda. Y ahora sí, cuando cierre el rombo, sí voy a tejer normalmente. Es decir, que voy a empezar a tejer con este hilo de acá hacia el centro. Y voy a continuar con el que le continúa hacia la izquierda. Y lo mismo con el de la izquierda. Y cierro nuevamente utilizando como último hilo guía el de la izquierda por encima del derecho. Esto lo voy a continuar hasta llegar hasta el final de todo lo que sería la circunferencia del fleco y del semicírculo. Y cuando lleguemos al final de la rama voy a hacer otra vez los falsos nudos alondra para unir toda la cadena a la ramita. Bien, cuando llegue al final de la cadena lo que voy a hacer acá es un falso nudo alondra, pero quiero que noten una cosa. No lo estoy haciendo el falso nudo alondra con todos los hilos que tenía saliendo de la cadena, porque yo de cada hilo que coloqué en el otro extremo del hilo de acá salieron 2 subhilos, es decir, yo coloqué 3 hilos de 4 metros, pero terminé quedándome con 6 hilos de 2 metros cada uno. Entonces acá lo que voy a hacer es el falso nudo alondra es hacerlo solamente con 3 de los hilos. Y yo usé el del extremo izquierdo, el del centro y el del extremo derecho. Y los otros hilos, los hilos que quedan por detrás, lo que yo voy a hacer es atarlos a los hilos que até, con el falso nudo alondra. Esperen que les muestro bien. Entonces, acá yo usé el hilo del extremo izquierdo para hacer el falso nudo alondra, entonces lo voy a atar con el hilo del costado que no utilicé. Y hago un nudito común y corriente. Luego voy a hacer lo mismo con el que tejí en el falso nudo alondra del centro y el que no tejí. Le voy a hacer otro nudito acá. Y por último con el del extremo y el hilo de al lado que no tejí. Otro nudito común y corriente. Y lo que voy a hacer ahora es cortar al ras los hilos en cada uno de estos nudos. Estos nudos los hice para que cuando yo corte los hilos al ras no se me desarmen los nudos festones. Bien, perfecto. Lo que resta hacer ahora es colocar en cada uno de las bolsitas que se armó de la cadena de nudo festón que acabo de hacer, con bolsita me refiero a esto que está acá, los hilos en color mostaza de 4 milímetros sin alma también, que los voy a hacer aproximadamente de 1,50 m cada uno. Y les muestro cómo los coloco. Bueno, entonces para colocar los hilos de 1,50 m cada uno, lo que voy a hacer es partir cada uno por la mitad, fijándome que los extremos coincidan, y los voy a colocar con el nudo alondra en las bolsitas estas que están acá, de esta manera. Coloqué 2 hilos por bolsita en las bolsitas del centro y en cada uno de los extremos, en las bolsitas de los extremos, tanto esta como la del otro extremo, coloqué solamente una. Y así es como queda. Lo que resta hacer ahora es recortar estos extremos de abajo para que queden prolijos y terminamos el tapiz. Bueno, y así quedó el tapiz. Terminado, ya prolijo abajo, así que nada. Bueno, espero que les guste y si lo hacen, mándenme fotitos. Nos vemos.